Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 20. Enemigo de mi enemigo. Parte 5. Los ataques a lluvia oculta se han vuelto cada vez más frecuentes. Dada tu habilidad, te asignaré el rango de Jonin especial. Dirigirás a tu equipo para escoltar a los ciudadanos y refugiarlos en la barrera de niebla que has erigido. Shirou recordó distraídamente las palabras que Hanzo le había dicho antes de su partida con Conan y los demás. El hombre tenía su propio sentido del carisma, actuando como si la barrera de niebla ya fuera un activo de Rain, sabiendo que Shirou no se negaría a salvar a otros. La mentalidad era amiga de un shinobi. Poder leer y comprender la psicología de un individuo significaba poder predecir sus movimientos y patrones. Dada la semana que Hanzo había pasado entrenando personalmente a Shirou, Conan, Yaiko, Naoaki y Nagato, pudo captar una idea de sus intereses creados y la estaba usando activamente en su contra. Tanto para estimular el crecimiento como para promover sus propios medios. A Shirou no le gustó, a los shinobi en general. Al menos a los que se había topado. Era casi como si hubiera un cálculo involucrado en cada acción, y eso era desconcertante. ¿Dónde quedó la sinceridad? La compasión sincera. La lluvia estaba en una guerra ajena a su voluntad, pero la moralidad básica fue pasada por alto o descuidada a propósito para obtener beneficios ulteriores. Por mucho que Hanzo lo usara, Shirou también lo usaba a él. Mientras que Hanzo esperaba obtener un valor estratégico para Iden Rain, Shirou prefería apelar al sentimentalismo humano. Lealtad a través de la confianza en lugar de la coerción o el miedo. El primero siempre sería un método más seguro de unidad. Aquellos a quienes pudiera conceder refugio en la barrera de niebla se convertirían en sus partidarios en lugar de los de Hanzo. Fue una cooperación bajo la apariencia de que el otro escondía sus dagas. Hanzo se creía capaz de manejar una espada de doble filo, pero nunca hubiera sabido que no era una simple espada, sino una vasta colección de ellas. Shirou, nos estamos acercando al asentamiento que está más adelante, advirtió Conan, sacando a Shirou de sus pensamientos, mientras una ola de grullas de papel de origami flotaba alrededor de Conan. No hay señales de los abrazadores de árboles, de rocofilias o de Missing Lim, dijo Conan con brusquedad. Tampoco hay señales de combates en las cercanías. Creo que somos los primeros en encontrar este asentamiento. ¿Deberíamos entrar?, preguntó Nagato, flanqueando a Shirou desde atrás mientras Yaiko y Naoaki actuaban como vanguardia del grupo. Mientras hablaban, todos corrían hacia adelante con las piernas reforzadas con chakra, charcos de lluvia y agua salpicando una niebla detrás de ellos. Todos usaban máscaras para ocultar sus rasgos, más para Shirou que para cualquier otro en su grupo, ya que Hanzo le había asegurado a Shirou que Hoja Oculta conocería su apariencia. Los tres shinobi a los que Shirou había ayudado contra Hanzo antes probablemente ya habrían difundido su aparición entre sus filas. Especialmente Tsunade, a quien el clon de madera dijo que había visto por última vez. Sacudiendo la cabeza para concentrar sus pensamientos, Shirou entrecerró los ojos ante el asentamiento que se acercaba. Todos obedecían sus instrucciones. En concreto, su sentido único del olfato. La nariz de Shirou se crispó mientras cerraba los ojos para concentrarse. Esta no era la primera misión que Hanzo le había encomendado a él y a su equipo durante el asedio silencioso de la Hoja Oculta a la barrera de niebla Usu. A menudo, las trampas existían en los momentos más discretos. Cuanto más común parecía un lugar en un campo de batalla desgarrado por la guerra, más probable era que fuera una trampa potencial. En el caso de Shirou, su nariz había detectado la presencia de shinobi enemigos escondidos en los lugares más recónditos, desde charcos hasta vallas publicitarias y barriles en una forma de jutsu de transformación. Hanzo le había dado a Shirou una breve descripción general de varias técnicas shinobi y para que siempre sospechara lo inesperado. Lo que Hanzo no sabía es que Shirou prácticamente podía oler las firmas de chakra con su nariz como un sabueso. Olfateando, Shirou supo que esta habilidad específica de la carta del arquero se correlacionaba con un sentido mágico floreciente único en él, pero chakra también tenía sus diferentes olores. En este caso, Shirou no olió nada. Abrió los ojos y se dirigió a su equipo. Está despejado. Entramos, buscamos a los supervivientes y los escoltamos hasta la barrera de niebla.
Los físicamente aptos serían libres de buscar entrenamiento shinobi en las fuerzas de Hanzo, pero Shirou contaba con su latitud y moralidad para un futuro levantamiento. Por mucho que Hanzo fuera el eje que mantenía a Iden Rain a salvo ahora, la intuición que Shirou había obtenido de la carta de la clase arquero insinuaba que no duraría. Vamos a movernos. Shirou se lanzó hacia adelante, Naoaki y los demás lo siguieron. Al llegar al asentamiento, el grupo descubrió que estaba tan deteriorado como los demás asentamientos de Iden Rain. Desde el inicio de la guerra, la gente se las arreglaba con lo que podía en las ciudades en ruinas destruidas por los jutsu enemigos. Chozas hechas de madera rota, pedazos de tela andrajosa y alambre oxidado eran una vista común para la gente que intentaba refugiarse del clima de Iden Rain, un lugar donde nunca brilla el sol. Los escombros eran a menudo lo que quedaba de un asentamiento que se había convertido en zona de guerra, pero la zona actual parecía relativamente bien en comparación con otras. Sí, estaba húmeda y desamparada, pero la integridad de la mayoría de las estructuras aún conservaba su forma general. Una tienda parecía una tienda y las casas parecían casas, al menos por su distribución. La mayoría estaban abandonadas, pero había rastros de gente viviendo en ellas. El humo de las cenizas calientes, restos de comida como huesos e incluso mantas secas eran claras señales de vida. Al detenerse en el frente del asentamiento, Naoaki, Konan, Yaiko y Nagato se dispersaron y se aseguraron de que no hubiera nadie alrededor antes de que Shirou sacara varias semillas y las agarrara en sus palmas. Hanzo había enfatizado la naturaleza del secreto con respecto al elemento de la madera de Shirou, pero en lugar de entrar en detalles, Hanzo lo racionalizó como algo que todos codiciaban. Era más fácil para Shirou interpretar en lugar de explicar la alternativa. Eso ahondó en los linajes y su importancia estratégica para cada aldea oculta, y mucho menos el elemento de la madera. Un legado que todos codiciaban para esencialmente criar a Shirou y tratar de hacer una generación de usuarios de madera. No, lo que dijo Hanzo en cambio fue la capacidad monumental de estimular la producción de alimentos y lo codiciado que eso lo haría. La gente se desespera cuando muere de hambre, y tener a alguien que pudiera aliviar el problema era algo por lo que la gente mataría. La gente había sido asesinada por menos, y Shirou lo sabía por las experiencias más oscuras de la tarjeta de clase. Liberación de madera, las manos de Shirou vibraron con chakra y energía mágica antes de que entraran en las semillas en su palma. Germinación. Las semillas envejecieron rápidamente y echaron raíces que se hundieron en el suelo, se convirtieron en un árbol robusto y luego dieron frutos en las ramas. Shirou recogió los frutos y los reunió en una canasta hecha con su elemento madera, luego los distribuyó entre Konan y los demás. «Dáselo a quienes encuentres», ordenó Shirou. Konan y los demás asintieron y se pusieron a trabajar. No era la primera misión de rescate a la que se enfrentaban, y esta parte de la misión siempre era la más satisfactoria, al ver a los necesitados conseguir comida para comer. Todos en Iden Rain desconfiaban de la guerra, incluidos sus propios ciudadanos. Incluso si Shirou, Konan y los demás llevaban protectores de cabeza de Iden Rain, eso no significaba que los ciudadanos de Rain cooperarían. Las palabras significaban poco para ganarse la confianza. Incluso dar comida no siempre era suficiente para ganarse la confianza, solo una aceptación a regañadientes. Desde los albores de la sociedad, la gente siempre se ha desplazado hacia zonas de abundancia. En la guerra, los indigentes no eran la excepción. Dar comida era lo mismo que demostrar que no les faltaba. Solo eso debería ser suficiente para motivar a la gente que se refugiaba aquí a seguirlos de regreso a Hanzo y la barrera de niebla. El grupo apenas encontró habitantes en toda la zona este del asentamiento. Lo mismo ocurrió en el oeste y el sur, pero en el norte había un pequeño grupo de personas viviendo en una plaza de mercado pobre. De pie con las cestas de frutas en la mano, Konan se volvió hacia Shirou en busca de instrucciones tal como lo hicieron los demás. Ninguna de las miradas que se dirigían hacia ellos transmitía ningún atisbo de confianza o seguridad. Incluso al acercarse con la comida, la gente dudaba, pensando que estaba envenenada. Konan, Yaiko y Nagato no pudieron evitar pensar en ello, sabiendo cómo era vivir en Iden Rain en medio de la guerra. Los dejaremos aquí. Dejaremos que vengan y se los lleven, y cuando los demás vean que no hay nada malo con la comida, estarán más dispuestos a escuchar, dijo Shirou, rascándose la nuca.
El grupo lo hizo, pero luego se dio cuenta de que no era suficiente. La gente no se acercaría a Shiro y los demás que estaban cerca. Su atuendo actual los marcaba como shinobi, y los shinobi no eran los más populares entre la población de Rain en ese momento. Vamos, hizo un gesto Shirou, señalando una pequeña choza que parecía funcionar como bar o taberna. Era prácticamente un milagro que este lugar no hubiera sido descubierto todavía. Por otra parte, no había ningún valor estratégico en esta ubicación en comparación con otros puntos de estrangulamiento o ventajas naturales del terreno. Era un terreno llano rodeado de rocas y colinas, que hacían que las inundaciones fueran un problema cada vez más difícil. Después de que Shiro y los demás se fueron con la comida, fue solo entonces que las figuras demacradas de los civiles en el asentamiento se acercaron vacilantemente. Dentro del bar al que se dirigieron para refugiarse, Yaiko gruñó con el ceño fruncido. Uno pensaría que la gente confiaría más en ser salvada, se quejó. Veneno, dijo Conan, arrastrando las palabras, a modo de explicación. No puedes comer cualquier cosa que te den, idiota. Oye, protestó Yaiko. Miró a Nagato y Naoaki para que lo apoyaran, pero ninguno de ellos era tan optimista como él. ¿Cómo viviste tanto tiempo?, preguntó Conan con expresión inexpresiva, mientras las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba con diversión. Cállate. Yaiko se adelantó al grupo y se dirigió al mostrador, donde tocó un timbre y esperó a que un empleado o alguien respondiera. Tal vez la gente de aquí estaría más dispuesta a tomar la comida y escuchar. Yaiko tenía esperanzas, pero sintió que se le cortaba la respiración un segundo después, cuando la camarera apareció con ropa sencilla que no podía ocultar su belleza. Era joven, con ojos azules claros y cabello plateado, unos años mayor o menor. Era una cabeza más alta que Yaiko, pero Yaiko se aseguró de que era porque aún no había alcanzado su estirón. Además, parecía extranjera. Su tez oscura dejaba claro que la chica del mostrador no era exactamente de la zona, pero no era como si Eden Rain fuera una sociedad cerrada antes de que comenzara la guerra. La disminución de la población se vio a menudo compensada por la inmigración y una estricta política de adhesión a las aldeas. Sin embargo, con el inicio de la guerra, las fronteras se difuminaron un poco. Clientes. La chica abrió mucho los ojos al verlos, pero rápidamente se puso algo pensativa cuando se dio cuenta de que Shiro y los demás eran shinobi. ¿En qué puedo ayudarte?, dijo con voz cansada, en un claro intento de distanciarse. Naoaki se adelantó a Yaiko y respondió antes de que Yaiko pudiera decir todo. Nuestra misión es escoltar a los civiles de Rain a un lugar más seguro durante el transcurso de la guerra. No habrá más escasez de alimentos, falta de refugio ni necesidad de buscar ropa limpia para vestirse, dijo Naoaki. Conociendo a Yaiko, diría algo así como, ven con nosotros, te mantendremos a salvo. El contexto era clave y la chica era sorprendentemente atractiva para alguien que vivía en una zona empobrecida. Fuera o no un shinobi afiliado a Eden Rain, la corrupción era profunda y no era una preocupación injustificada que la pudieran secuestrar y vender en un mercado negro. ¿En serio? La expresión de la chica cambió, mostrando un gran interés. Incluso trajimos comida como muestra de buena fe, continuó Naoaki, dándole un codazo a Yaiko, quien sacó un puñado de fruta que había estado guardando en su bolsa shinobi. Le ofreció la fruta. La muchacha declinó apresuradamente la oferta por principios, pero la idea de un lugar seguro pareció atraerla realmente porque su actitud cautelosa comenzó a cambiar. Están a salvo, gritó apresuradamente la niña. Otra chica de cabello rubio y tez clara apareció debajo del mostrador sobre el que Yaiko estaba inclinado. Según cómo había logrado esconderse la chica debajo del mostrador, era probable que hubiera un compartimento oculto. En sus manos había un kunai oxidado que parecía como si lo hubiera recogido del camino. Más importante aún, a juzgar por el lugar donde se había estado escondiendo, había tenido una oportunidad clara de castrar a Yaiko si las cosas se ponían feas. Al parecer, al darse cuenta de eso debido a su entrenamiento, el rostro de Yaiko se volvió blanco como un fantasma. Tú, señaló rígidamente. La chica rubia se sacudió el polvo, miró a Yaiko con frialdad y se encogió de hombros sin demasiado cuidado mientras tiraba el kunai. Podría haber sido un ladrón, razonó. Yaiko se desanimó.
Me llamo Mabui y esa es mi amiga Samui, se presentó Mabui con cortesía, incluso asintiendo con la cabeza. Perdona Samui, tiene buenas intenciones y no todos aquí son amables. Mi padre y mi hermano menor tenían una tienda antes de que todo quedara destruido. Tuvimos la suerte de seguir teniendo suministros. Era una historia probable, pero Shirou no estaba muy dispuesto a confiar plenamente, ya que frunció el ceño. Mientras todos los demás se dejaban llevar por la atmósfera amistosa, él estaba evaluando algo más sobre las dos jóvenes. Tenían un alto nivel de chakra, mucho más que los civiles comunes. Sin embargo, Shirou también podía sentir que no tenían intención de atacar o provocar una reacción de ellos, más bien, había una luz sutil en los ojos de Mabui mientras presionaba sus codos sobre el mostrador y de repente miró fijamente a Yaiko. Era como si supiera que él era el que tenía los labios más sueltos. ¿No eres muy guapo? Mabui sonrió levemente y Samui frunció el ceño. Un héroe vino a salvarnos de esta guerra. ¿Qué apuesto, verdad, Samui? Samui mantuvo una expresión completamente vacía. Al ser acosado por primera vez en su vida, Yaiko se sintió nervioso, y se puso aún más errático cuando Naoaki y Nagato se rieron entre dientes mientras le daban codazos en la espalda. Ese sí, bueno, podrías decir eso. Yaiko infló el pecho mientras se frotaba la nariz con la mano. Konan no se impresionó y miró con mal humor a Mabui, específicamente a su pecho, que estaba llegando a la pubertad. Todos tenían más o menos la misma edad y, sin embargo, esos malos eran ridículos. Incluso la chica de Samui no era diferente. De hecho, parecían más grandes. Konan se sintió interiormente molesta y desconfiada de esas características de zorra, escudriñando activamente a Shirou y desafiando a sus ojos a vagar hacia abajo. Sonriendo más ampliamente, Mabui juntó sus manos y le guiñó un ojo a Yaiko mientras Samui suspiró y apoyó su espalda en la pared con los brazos cruzados. Todos estaríamos dispuestos a ver lo que tienes para ofrecer, pero sabes que es peligroso, ¿verdad? Dijo Mabui con brusquedad a pesar de su lenguaje corporal. No es seguro moverse al aire libre con la guerra y todo eso. Te escoltaremos, dijo Nagato tímidamente. No es la mejor fuente de confianza, amigo. Yaiko lo rodeó con el brazo y sonrió. Pero sí, puedes contar con nosotros. ¿Pero dónde? Preguntó Mabui, frunciendo el ceño. Ningún lugar de Rain debería estar realmente a salvo de la guerra en estos momentos. Suspirando con pesar, Mabui apoyó una mano sobre su mejilla y miró a Shirou y a los demás. En otro suspiro, expresó sus problemas y penas actuales. Oye, dijo Mabui arrastrando las palabras, actuando con coquetería. No sabrás lo que está pasando al sur del asentamiento, ¿verdad? De repente apareció una barrera de niebla y la zona se está inundando cada vez más de shinobi. Si se vuelve demasiado peligroso, iba a convencer a mi familia de que se mudaran de lugar, así que has llegado en un buen momento. Los ojos de Yaiko se iluminaron, pero Shirou lo interrumpió antes de que pudiera abrir la boca. El lugar al que nos dirigimos está relacionado con eso, pero no podemos decir mucho hasta que lleguemos allí, dijo Shirou. Había muy poca información, si es que había alguna, en sus palabras y Mabui hizo pucheros como resultado. Mabui estaba sumida en sus pensamientos, frunciendo el ceño mientras consideraba sus opciones. Al final, Mabui y Samui se miraron y finalmente llegaron a un acuerdo silencioso. No les correspondía a ellos tomar esa decisión. Déjame llamar a mi padre y a mi hermano. Mabui corrió rápidamente al piso superior del bar y regresó con un hombre de aspecto mayor vestido con harapos y un hermano menor que bostezaba sin vigilancia. Puede que los demás no le hayan dado mucha importancia, pero Shiro estaba tenso desde el momento en que entró el padre. Las reservas de chakra del padre se parecían a las de los Jounin en el campamento de Anzō. Sin embargo, la situación no era tal que Shirou pudiera insistir con sus sospechas. Más bien, Konan y los demás estaban demasiado cerca y la postura del otro lado era ambigua. No era una buena idea confiar plenamente en ellos, pero mantenerlos a distancia sería prudente hasta que Shirou pudiera entender sus intenciones. Papá, Darui, hay una situación. Les enfatizó Mabui a los dos, actuando como una adolescente asustada mientras comenzaba a explicar. En medio de la explicación de Mabui, Shirou se tensó y se le puso la piel de gallina. El olor que desprendía el padre recordaba mucho al ozono.
Un hombre peligroso. Shirou negó con la cabeza. Ahora realmente no era el momento y no estaba seguro de poder lidiar con Mabuei, su padre, su hermano y su amigo, todos a la vez. Era mejor acercarlos a Enso para que los apoyaran antes de presionarlos. Suspirando, Shirou se dio cuenta de que se había vuelto más calculador desde que instalaron la tarjeta Archer. Algunos lo llamarían prudencia, pero a Shirou no le gustaba este mundo donde los niños se veían obligados a aprender esas habilidades para poder sobrevivir. Yaiko, Nawaki, escolten a todos los que puedan hasta un lugar seguro. Shirou tomó la decisión, asegurándose de que Mabuei y su familia estuvieran a bordo antes de continuar. Nagato, Konan y yo intentaremos ver si... El vidrio se rompió y el metal resonó cuando las etiquetas adheridas a los kunai se encendieron y prendieron todo en una explosión ardiente. No había tiempo. Con las pupilas dilatadas, Shirou levantó un brazo y trazó una jaula de espadas gigantes para amortiguar el calor y la fuerza. Independientemente de las miradas que atrajo con el truco, no había mucho más que pudiera haber hecho. No había tiempo para pensar antes de poder actuar, no cuando había vidas en juego. Por una fracción de segundo, las miradas de Mabuei y su familia quedaron en blanco, mientras se hacía evidente que Shirou poseía algún tipo de linaje con sus acciones. Adelante. Ataque enemigo. Gritó Shirou antes de entrar en acción. Nawaki, toma el control. Fue ingenuo pensar que la inteligencia enemiga no podía inferir que Anso estaba enviando unidades de shinobi para rescatar a las poblaciones civiles. El tiempo era el único factor, y ese tiempo los había alcanzado. La ironía fue que los perseguidores de Shirou no sabían que su objetivo ya no estaba en la barrera. Bien. Respondió Nawaki y se acercó a Mabuei y su familia mientras le instaba a Yaiko a darse prisa. Lo siento, se sonrojó Yaiko mientras envolvía un brazo alrededor de Mabuei y Daru y mientras Nawaki tomaba a Samui y al padre. El control del chakra de Nawaki era mejor que el de Yaiko, por eso optó por tomar la parte más pesada de la familia. Muévanse. Gritó Nawaki antes de asentir hacia Shirou, Nagato y Konan. Desapareciendo en un borrón de piernas impulsadas por chakra, Nawaki y Yaiko corrieron por las calles, gritando a los civiles cercanos que los siguieran a un lugar seguro. Mientras tanto, Konan comenzó a quitar sutilmente capas de papel que flotaban en el viento. Nagato, por favor, asintió Konan. Elemento viento. Gran avance, murmuró Nagato, su dominio de los elementos estaba muy por encima de Konan y Yaiko. El flequillo que constantemente cubría los ojos de Nagato se levantó mientras respiraba una ráfaga de aire por la boca. Impulsados por el vendaval, los escombros del bar en ruinas se esparcieron junto con los papeles flotantes de Konan, que fueron triturados y aterrizaron como confeti sobre el área. Actuando como una manta, el papel conectado a Konan podría ayudarle a percibir el entorno inmediato mientras caían sobre sus atacantes. Célula de 4 hombres. Le dijo Konan a Shirou. Necesitamos alejarlos de las zonas civiles y ganar tiempo para que escapen. Shirou apretó los puños y empezó a correr. Así como Konan podía determinar la cantidad de enemigos, Shirou también podía hacerlo con su sentido del olfato. Sin embargo, lo hacía mejor, ya que una mayor cantidad de chakra equivalía a una mayor amenaza. Siguiendo a Kanso y Bakuya en su agarre, Shirou se lanzó hacia el adversario más cercano. Un par de kunai se alzaron para recibir el ataque, pero un temple tan frágil no podía compararse con la artesanía de la espada unida. El filo de las espadas unidas se clavó con saña en el metal del kunai y continuó su trayectoria. Mata a uno para salvar a 10. La sangre salpicó mientras una expresión de horror y sorpresa se dibujó en el rostro de la kunoichi a la que Shirou había tendido una emboscada. Antes de que pudiera tomar represalias o gritar pidiendo ayuda, el papel la encerró rápidamente en una prisión momificada antes de que Konan apareciera y le retorciera el cuello al enemigo en una demostración de trabajo en equipo. Asintiendo con el rostro pálido, Konan señaló hacia el siguiente lugar. La oportunidad que el jutsu de viento de Nagato creó en medio de la conmoción no duraría mucho. Tenían que actuar ahora, mientras tenían el elemento sorpresa. Era poco probable que los atacantes esperaran que Shirou y los demás sobrevivieran al ataque sorpresa. Ahora, las probabilidades habían cambiado. Estilo tierra. Púa de lodo. Nagato presionó sus manos contra el suelo y, en una demostración de prodigiosa maestría, ensartó a otro posible atacante en el caos.
Esto dejó solamente 2 adversarios con los que lidiar. Mata a 10 para salvar a 100. Shirou dirigió un par de espadas sin nombre hacia el punto ciego del enemigo y las lanzó mientras el enemigo intentaba reorientarse. No importaba si intentaban saltar hacia atrás o si se daban cuenta al final. La velocidad de las armas propulsadas de Shirou rivalizaba con las balas modernas. Atravesaron al enemigo antes de que pudiera reaccionar, y solo quedó uno. El líder del grupo de la célula de 3 hombres. Probablemente el maestro y el más peligroso de los emboscadores. Mientras el polvo del gran avance de Nagato se disipaba, un hombre que llevaba una máscara Ambu con un tanto sin punta, miraba desapasionadamente los cadáveres del equipo que lideraba. El shinobi sin nombre miró fijamente a Shirou, Konan y Nagato, con varios pensamientos en su mente, pero solo las órdenes tomaron la delantera. El hombre no era una persona que se dejara llevar por el pánico porque la emoción era algo que no necesitaba ninguna herramienta. Fue desafortunado que no se pudiera enviar a un shinobi de mayor rango para llevar a cabo esta tarea, pero no fue sin razón. Todas las élites eran fácilmente reconocibles por su aldea afiliada. Leaf no sería tan tonto como para usar a Uchiha o miembros prominentes del clan en una operación de desprestigio. El Sharingan y las habilidades únicas del linaje oculto de Leaf eran prueba de afiliación. Danzo no era tan miope. En cambio, Shirou levantó la mirada al mismo tiempo que Konan. Los dos sintieron que había docenas de equipos más en el área para levantar el asentamiento. Por su bien, Nagato, Shirou y Konan tuvieron que matar rápidamente a los shinobi enemigos que tenían delante antes de que llegaran los refuerzos. Mata 100 para salvar a 1000. Shirou se estremeció y la influencia de la carta de la clase arquero se transmitió a él. Poseer una mente de acero y la capacidad de percibir la verdadera naturaleza de un campo de batalla. Sentido de batalla. Emilia sobresalió en eso. Endureciendo su resolución, Shirou dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Danzo se consideraba inteligente, pero Shirou no era un ninja común en entrenamiento. Más bien, era especial en el sentido de que sus ojos podían atravesar todo engaño con solo mirarlo con una sola mirada. Se estremeció y su expresión se torció mientras miraba el tanto sin punta. La inhumanidad. Era la oscuridad de las raíces que sostenían el gran árbol y las órdenes llevadas a cabo y ejecutadas sin remordimiento. Él los vio a todos. Sangre y matanza. Odio y malicia utilizados como medios para alcanzar un fin. No había luz sin una oscuridad que proyecta sombras. Al final de esta terrible experiencia con Danzo, ¿qué debería ser? La respuesta ya estaba empezando a crecer dentro de él, proveniente del sueño de estar del lado de la justicia. Un aliado en un mundo carente del concepto de un verdadero héroe sin motivos ocultos. Un héroe ideal que se sacrifica ante los demás como un rey ideal. Apretando la mandíbula, Shirou se preparó para el combate. Soy el hueso de mi espada. Él iniciaría una leyenda. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. King Leon y Artidale. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía sombría para aquellos que preguntaron. La novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de los usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. El nacimiento de una leyenda B2. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.